Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. A unos tratando de negociar, a otros tratando de buscar consenso también. Pero todos esos mensajes son contradictorios porque, como te decía José Daniel, yo siento que han perdido el control del relato. Y eso para mí es básico porque eso es lo que les hace realmente sentirse en un pantano. No saben cómo actuar. Cada vez que dicen esos disparates, que dicen como que van a vencer al ejército de los Estados Unidos, como dijo Díaz-Canel ayer, que si Estados Unidos sigue insistiendo en cambio de régimen, pues que rompen las relaciones y ya, las conversaciones y ya. Cada vez que hacen eso, lo que le cae encima es una lluvia de reacciones de cubanos dentro y fuera de la isla enorme, enorme. Antes ellos, como bien dices, manejaban el relato y ni siquiera sentían cuál era la respuesta sincera de miles de cubanos dentro y fuera de la isla. Hoy no, hoy cuando hablan, cuando se proyectan, cuando dicen algún disparate, cuando dicen algo bastante difícil de digerir, ofensivo para el pueblo, porque es una burla cada vez que dicen, ahora mismo están recogiendo firmas bajo coacción y coerción también, ambas cosas, de cubanos, mi firma por la patria, que están en contra de un ataque estadounidense. Eso lo desea, Marian, te lo aseguro, la inmensa mayoría de los cubanos, hasta militares, hasta militares. Cada vez que Donald Trump dice Cuba o Cuba Next, sube tanto su popularidad en Cuba que si fuese candidato a la presidencia en Cuba arrasaba. Cuando lo ven permitiendo que entre un buque de petróleo ruso a Cuba, su popularidad en Cuba cae de inmediato y empiezan a llovernos los mensajes. Óyeme, pero ¿y esto qué cosa hay? Yo creo que ya esto no es serio. Sí. Entonces, ese es el sentir de la población. Todo lo contrario al discurso de ellos de que si guerra de todo el pueblo, de que si vamos a morir peleando. Dice Canel que está listo para morir, que se despidió de la familia. Bueno, por Dios. Pues que se vaya empuñando el fusil que ya ha pedido Silvio Rodríguez, que se vayan los dos juntos al monte porque van a estar solos, eso sí te puedo garantizar. Mira, yo vi... No llegan al monte, como están, no llegan al monte. No, hombre, claro que no. Ese ya le está pidiendo el apartamento que tiene en Madrid el hijo, que oye, porque además que fíjate, es que Cuba va tan bien y es tan próspera que ellos mismos mandan a sus propios hijos afuera. Porque es que, ¿para qué los vamos a dejar adentro? Todos, absolutamente todos. Por eso la hipocresía y el cinismo, pero ya es más que obvio. Pero el tema es además esas filas militares. Mira, vamos a ponernos en perspectiva. Esos panzones, como yo decía antes, verde olivo, que están sentados todos sin dar palo al agua, con ese material que no dudo que en algún momento fuera importante, pero que está empolvado, que hay que echarle hasta aceite para funcionar. Perdón, hay que echarle hasta aceite para funcionar. ¿Cómo es posible que alguien pueda hablar frente a una noticia que dieron en el día de ayer sobre que Estados Unidos está preparando una especie de comando tecnológico de inteligencia artificial manejado por inteligencia artificial para toda Latinoamérica y el Caribe? Es decir, cuando tú tienes vuelos y tienes de drones y de aviones sobrevolando la isla cada minuto, yo sería muy cauta antes de hacer ese tipo de alusiones. Mira lo que le pasó a Nicolás Maduro por hacerlas. Exacto. Y estamos hablando de que Venezuela, con el dinero del petróleo, se armó de tal manera que tenía un ejército muy superior al ejército cubano. El régimen cubano le mandaba comisarios políticos, pero en armamento y en cantidad de efectivo, Venezuela lo supera con creces. Incluso tenían los famosos medios de defensa antiaérea S-300 rusos y ni siquiera se enteraron de los helicópteros, que son inmensos, los Chinook, son inmensos, y ni siquiera los S-300 se enteraron de que estaban entrando los aviones y estaban entrando los Delta Force. Fue una operación quirúrgica maravillosa. No se dieron ni cuenta. Entonces, vemos que Estados Unidos ya está a un nivel que es algo así como de ciencia ficción, de guerras de la galaxia, de comandos tecnológicos robotizados, no hacen falta ni los seres humanos. Y ahí que veo, Estados Unidos estrenó lo de la captura de Maduro sin bajas. Espectacular, en cuestión de minutos. Con esos equipos sónicos que, según dicen, nadie sabe qué era, pero que cuando salieron les empezaron a sangrar los oídos. Los oídos, no oían, no veían nada. Entonces, imagínate tú, conociendo como conocemos a Donald Trump en unos meses, ya diciendo, en una semana diciendo, no utilicé un soldado para poner fin al régimen tiránico de Cuba. ¿Y qué tienen ellos para responderle a ese, por ejemplo, novedoso comando de última tecnología con inteligencia artificial? Una
ametralladora antiaérea 4 bocas tirada por 2 bueyes flacos. Es como decir, tenemos acá... Que van a echar a correr además en el primer momento que vean un dron por encima de su cabeza. Por encima de su porque cabeza. Yo te digo, y de verdad, yo sí lo creo porque toda esa gente, todos esos militares que son padres, hijos, abuelos, que están muertos de hambre, que tienen que sufrir la falta de luz, que tienen que sufrir la falta de agua, que tienen que sufrir además la situación general de crispación por la que está atravesando la isla desde hace ya demasiado tiempo, con carencias absolutamente de todo, que también les toca a ellos, pues ya no son los gordos bien alimentados, que son 2 o 3, los de Gaesa, el resto están todos como está el pueblo. ¿Tú crees que alguien va a suicidarse o a inmolarse porque cualquiera de estos anormales digan vámonos al monte? Mira, en 1898, la mayoría de los mambíes, el ejército mambí en pleno, la mayoría de los cubanos recibieron con los brazos abiertos la intervención estadounidense. Y yo te aseguro, sin temor a equivocarme, que ahora el porciento de personas alegres con que Estados Unidos los saque del poder, que saque al opresor, al esclavista del poder, va a ser mayor que en 1898, porque con todo y lo de la T incendiaria, de que la guerra hispano-cubana había arrasado con buena parte de Cuba y estaba improductiva, la situación actual es peor. Con todo y lo de la concentración de Valeriano Weyler, ahora Cuba está peor que en aquellos momentos, el hambre es extrema. Ahora mismo el canciller alemán, reunido en una rueda de prensa con Lula da Silva, dijo que no veía razones para que Estados Unidos interviniese en Cuba. Y mi respuesta fue, además de mis argumentos, ponerle a una madre con 3 niños diciendo, comen en la basura. Mis hijos se pierden, yo no sé dónde están, y están comiendo en la basura porque no tengo comida que darle. Una niña, eso es todos los días, recibo imágenes como esa. Una niña llorando, de 8 años llorando, y la madre le pregunta que por qué llora y dice que quiere comida, que tiene hambre. Niños desnutridos, ancianos que mueren por desnutrición. Bueno, mira la foto de este chico, porque antes estábamos conversando también tú y yo, si esto es la situación de la calle, imagínate la situación del presidio, de la cárcel, donde todavía está toda esa gente como Alexander Díaz Rodríguez, que a mí me impactó esa imagen cuando me la mandó la Rondo y cuando después la pusimos en pantalla, que él dice, me dio pena decirle que se quitara la camisa para que enseñara el torso, pero es que ni siquiera en Auschwitz, o sea, eso es el paso previo a lo que veíamos en los campos de concentración nazistas. Y lo peor es que no es un solo caso, son centenares de presos que están en ese estado, políticos y comunes. Yo estaba un día en la prisión de Malverde, nunca me dejaron salir de la celda, pero en los momentos esos que tenían 13 criminales comunes para golpearme, torturarme diariamente, me dijeron que si no buscaba el agua no me iba a bañar. Y yo creo que debía bañarme porque no me gusta estar sin la higiene necesaria. Y fue un error de su parte porque me permitieron ver en grupo lo que yo sabía porque me lo mandaban a decir en pequeñas notas que me llegaban de vez en cuando de manera clandestina. Vi más de 100 nombres que parecían, eran Alexander Díaz Rodríguez, 100 Alexander Díaz Rodríguez, buscando agua en una cisterna con agua contaminada, que tomarla es seguro, diarrea, son las seguras diarrea, y giardiasis, mebiasis, por la mala calidad de esa agua. Y esos individuos estaban en un destacamento que le llaman destacamento de los bajo peso. Son personas desnutridas, en grado extremo. Y para combatir la desnutrición que padecían, lo que le daban era un poquito más de arroz. Del poquitísimo que le daban a toda la población penal, ellos le echaban 2 o 3 cucharadas más. ¿Qué te van a contar a ti que además te has pasado prácticamente tu vida de opositor político en una cárcel? Porque, o sea, lo tuyo fue una persecución continua, directa, de la que también sufrieron tu esposa, incluso tu niñito, que llegó en un momento de donde se lo llevaron preso. Yo recuerdo aquella época, estábamos aquí todos asombrados, se llevaron a una criatura, un bebé, con José Daniel. Y cómo te tuvieron y cómo trataron de quebrarte. Eso realmente dice mucho de la persona que tengo enfrente. Gracias. Y te lo comenté cuando teníamos la oportunidad de conversar de vez en cuando por teléfono, y para mí fue un enorme honor el día que por primera vez te pude ver en el estudio. Muchísimas gracias también para mí, porque valoramos mucho, mucho, mucho la calidad de tu trabajo y también tu solidaridad, tu humanidad. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar entonces ahora de alternativas y vamos a hablar de esa esperanza que renace también en el día de hoy. Y lo vamos a hacer con José Daniel Ferré.
Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Estamos en un corte comercial y regresamos en breve. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Somos Actualidad Radio. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Estamos en un corte comercial y ya regresamos. Gracias por escucharnos y acompañarnos. Síguenos y comparte nuestra transmisión Actualidad Radio. Profesionalismo, credibilidad, veracidad, información al momento, opinión, análisis. Ahora más que nunca, en Actualidad. Bueno, señores, seguimos conversando con José Daniel Ferrer, pero quiero incorporar también a nuestra mesa a Francisco Poleo, periodista, analista político, editor del Grupo Z y El Nuevo País, porque fíjense ustedes que yo ayer estaba comentando también, José Daniel, lo que está ocurriendo en Venezuela. No cabe duda que hay fases, no hay ninguna duda en que haber desembarcado a María Corina Machado y a ese proyecto de la oposición, nada más salir Maduro, hubiera sido un suicidio, porque hay que limpiar el pantano antes de poder garantizar la seguridad de toda esta gente. Pero hay mucha molestia también con Delcy Rodríguez, que sin ninguna duda forma parte de esa estructura criminal de Nicolás Maduro, causante de mucho del daño que ha sufrido el pueblo por 27 años. Y hay muchos que se preguntan, ¿pero realmente es consciente, no es consciente Washington de lo que está haciendo esta mujer? ¿Lo está haciendo para ganar tiempo, para tratar de ganar poder? ¿Hasta qué punto le van a soltar el látigo? Me da mucho gusto saludarte, Francisco. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mariana. Cuéntame. Un gusto estar aquí con ustedes. Dame tu impresión, por favor, porque justo con José Daniel, y aprovechando que lo tengo aquí, para mí es valiosísimo saber qué tendríamos que aprender de lo que está ocurriendo en Venezuela para que no ocurriera en Cuba. Mira, lo primero es que tú dijiste algo clave.
Delcy Rodríguez forma parte de esa estructura criminal, pero el término clave ahí es estructura. Es una estructura que no, en la cual ella no es jefe absoluta, ni ella ni su hermano Jorge Rodríguez son jefes absolutos de esa estructura. Es precisamente un conglomerado en el cual hay muchas piezas y son 30 años ese conglomerado fortaleciéndose, ¿no? Vimos que una de las piezas fundamentales de ese conglomerado, más allá de Nicolás Maduro y Cilia Flores, bueno, otra pieza es justamente Vladimir Padrino López y ya fue echado a un lado, elegantemente, por decirlo de alguna manera, pero fue sacado del Ministerio de la Defensa. Ahora está de ministro de Agricultura. Que no se entiende mucho entre tú y yo, porque es sacarle de Málaga para meterlo en Malagón. Exacto, pero por lo menos no está en la estructura clave que es el Ministerio de la Defensa, en la cual tanto Delcy Rodríguez como de Estados Unidos, y es más, fue por orden de Estados Unidos, necesita ahí Washington una persona que esté alineada con sus intereses, y sabemos que Vladimir Padrino López estaba más bien alineado con intereses de Rusia, etcétera, y él nunca lo escondió, de hecho. Pero todavía queda una figura fundamental, que es la gran piedra de tranca para la transición, que es Diosdado Cabello y toda su estructura, ¿no? Entonces, eso es lo que ha ralentizado la llegada de la transición en Venezuela, porque esto no es todavía una transición. Y esto no es por defender a Delcy Rodríguez, porque Delcy Rodríguez está actuando por sus propios intereses y con una pistola en la cabeza a la misma vez. Ahora, desmontar esa estructura chavo-madurista formada durante casi 3 décadas es un proceso tortuoso. Es un proceso tortuoso, además, que requerirá no solamente bueno, que la misma estructura criminal se coma por dentro, con Delcy haciendo eso, sino que además hay una coordinación con la oposición legítima liderada por María Corina Machado, evidentemente. Y pareciera que eso se está empezando a dar. Ahora, fíjate, a mí lo que me preocupa de todo esto es que sí es cierto que esta mujer está manejándose bajo el prisma y bajo el marco que le ha puesto Washington. Y sabemos que por mucho que quiera darle crédito a su imaginación y quiera tomar los colores del partido María Corina y quiera empezar a utilizar todo lo que tiene a su alrededor, que le puede otorgar el ser en estos momentos la jefe interina o transitoria del Estado venezolano, la gente tiene memoria histórica. La gente, por mucho que ella quiera pensar que puede ser parte de una elección y que va a sacarle un gran partido, se olvida del pueblo. Y el pueblo en estos momentos ha sufrido en carne propia lo que ella y todo este grupo de criminales han hecho con el pueblo venezolano durante mucho tiempo. Pero la pregunta que a mí me llama la atención, y voy a incorporar a José Daniel, es precisamente que sí, sacas a Vladimir Padrino y uno pensaría, bueno, a lo mejor lo hacen por una cuestión de lealtades, porque no queremos una figura que responda a la... Pero es que ponen a uno que es peor, ponen a Gustavo González López, un hombre conocido por haber dirigido el SEBIN y la contrainteligencia militar, parte de lo que estaba ahí, y cambian a Tarek, cambian a Tarek William Saab, y ponen a Larry de Boe, el primer encargado, un tipo que tiene una trayectoria todavía mucho peor, y sacas al defensor del pueblo y pones a uno que ha participado en las manifestaciones y que ha sido represor. Entonces, ¿por qué se están cambiando los muñecos? Y hasta qué punto, como yo decía, Washington es consciente de que estos movimientos que está obligando a dar a Delcy Rodríguez, porque esto no lo está haciendo por estómago ni por voluntad popular, no van a complicar al final del día más la papeleta, porque está poniendo gente que es asidua a ella y gente que puede responderla a ella. Porque a esta gente no le importa el pueblo venezolano, les importa perpetuarse en el poder, José Daniel. Totalmente de acuerdo. Y primeramente saludar a Francisco Poleo. Mira, hay otro punto que cuando quiero saber por dónde van las cosas en cuanto a la política de Delcy Rodríguez, hago lo mismo cuando quiero saber cuál es la mentalidad del régimen cubano. Voy a Telesur. Y cada vez que voy a Telesur, el régimen venezolano sigue siendo muy cercano al régimen cubano, aunque Estados Unidos no le permite enviarle petróleo, sigue siendo aliado y defensor del régimen iraní, y he visto noticias en los últimos días donde, presentan lo que está pasando en Irán como que Irán le está dando una soberana paliza a los Estados Unidos. Y me digo, mientras esa narrativa exista, yo no puedo confiar en que
la transición está asegurada. Se ha hablado y entendemos que es un proceso. Una fase. Exacto, se ha hablado que primero estabilización, luego recuperación. Y bueno, estabilización y recuperación deben de ir de la mano para finalizar con una tercera fase. Disculpen, transición. Hasta que no veamos la transición, las elecciones libres y un presidente y autoridades, ministros que surjan de la elección de quién quiere el pueblo como presidente de Venezuela, nada está asegurado. Como tampoco nada está asegurado en Cuba mientras esté Raúl Castro o su nieto el Cangrejo o Díaz-Canel o Marrero Cruz o el ministro del Interior a cargo de Cuba. Por tanto, no tengamos a alguien que ame la libertad y la democracia y que sea fruto de la decisión de la mayoría de los cubanos en elecciones libres y democráticas, plurales, con todas las garantías necesarias, nada está solucionado. Totalmente. ¿Tu opinión, Francisco? Mira, eso que dice José Daniel es totalmente así, y es que hay algo claro. En este momento no hay una transición a la democracia en Venezuela. Este proceso se supone que debe llevar a la transición, y para eso será fundamental que el mundo libre siga presionando, tanto externamente como internamente, para que eso suceda, ¿no? Evidentemente, Venezuela necesita, más que una convocatoria de elecciones en 30 días, necesita un cronograma electoral, ¿no? Pareciera que se empieza a trabajar en eso. Ya en esta semana se anunció la convocatoria a un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, o a la comisión que va a designar ese nuevo Tribunal Supremo de Justicia, lo cual es fundamental para el siguiente paso, que es un nuevo Consejo Nacional Electoral. Porque unas elecciones bajo el actual Consejo Nacional Electoral sería una tragedia. Es el Consejo Nacional Electoral más vil y contaminado y tóxico de los 30 años del Pero quizá por chavismo. ahí el cambio que ha habido de Laura Dogú por este hombre, por la verdad que este personaje en particular tiene una enorme experiencia diplomática en Panamá, Guatemala, pero sobre todo en Guatemala, donde logró modificar ese Consejo Nacional Electoral. Es decir, él tiene experiencia prácticamente en mover ese tipo de estructuras, y creo que ahí viene también el movimiento que ha hecho Washington al frente de la delegación americana. Creo que puede ir por ese sentido, porque si no, además me preocupa que en el día de ayer se diera la noticia de que también quiere hacer una purga dentro del departamento, dentro del Tribunal Supremo de Justicia, porque me empiezo a pensar entonces cómo va a ser la selección de los magistrados. ¿Va a ser a dedo? ¿Va a ser quién va a tener esa oportunidad? José Daniel, ¿qué habría que aprender de este proceso que estamos viendo en Venezuela para que, llegado el momento, se hiciera quizá evitando todo eso en Cuba? Sí, hay varios puntos que tenemos que tener muy presentes, ¿no? Y es que en el caso cubano, los cubanos que amamos la libertad, que queremos a Cuba libre, democrática, justa, próspera, tenemos que estar lo más unidos y coordinados posible. Porque si permitimos que lo que suceda dependa solamente de las decisiones que tome Estados Unidos, que agradecemos todo el apoyo, toda la ayuda y lo que puedan hacer para poner fin a esa tiranía, eso es de vital importancia para nosotros. Pero tenemos que ser protagonistas, firmes y bien coordinados de lo que ocurra, del proceso que ocurra. Porque si todo queda en negociaciones entre Estados Unidos y el régimen lo que va a hacer es tratar de ganar tiempo al máximo posible, y nosotros como simples espectadores. Así no van a funcionar las cosas como necesitamos. Y sobre todo porque veo una diferencia enorme. En Venezuela, Francisco, todo se gestó alrededor de un proyecto encabezado por María Corina Machado, que a día de hoy sigue siendo abanderada de la libertad de Venezuela, aunque esté afuera. Y aunque haya un presidente legítimo, que es Edmundo González Urrutia, que es un señor que nos cae muy bien, muy simpático, que no conocía a nadie, pero que asumió, con todos los riesgos que eso llevaba, el proyecto que María Corina en primera persona no podía hacer. Pero en el caso Cuba no hay una oposición per se, no hay un líder per se de la oposición, hay muchos. Y lo que yo te preguntaba a ti antes y le preguntaba a otros es, ¿eso también puede jugar de alguna forma una baza importante para el régimen y para el exilio? Porque hay que unificar ese tipo de criterios frente a una figura que pueda
de cara internacional tal, ser la cara de todo eso, más allá de un partido político. Fíjate, 20 Venezuela es un partido político, pero muchos de ellos no saben ni siquiera cuál es el partido de María Corina porque abogan por María Corina. Pero ¿cuál sería entonces el líder unificador, etcétera, que necesitaría el pueblo cubano? ¿O existe? Pero ¿cuál sería el compromiso de todas las fuerzas para unirse como se ha unido Venezuela alrededor de ese líder? Y te voy a hacer también la misma pregunta a ti cuando concluya José Daniel. Sí, sin duda la única fórmula viable, efectiva para lograr ese liderazgo tan necesario en estos momentos definitorios es a través de elecciones internas de la oposición. Si no tenemos un liderazgo que cuente con la legitimidad que da el hecho de que fue votado por la mayoría de la oposición prodemocrática cubana, siempre van a haber situaciones que impedirán que ese liderazgo sea efectivo, porque un liderazgo impuesto, un liderazgo fruto de algunas movidas inteligentes de tal o más cual líder de la oposición nunca va a contar con la legitimidad suficiente y con la aceptación de la mayoría. Si se elige en elecciones democráticas con las garantías necesarias, ¿quién lideraría, quién de nosotros lideraría ese proceso de transición a la democracia en Cuba? Obvio que todos estaríamos moralmente obligados a seguirle. Es decir, no a seguirle ciegamente. Tiene que haber un equipo que discuta, debata y trace la línea a seguir, pero con ese liderazgo como pasa con María Corina en Venezuela. Eso es de vital importancia, si no vamos a seguir con documentos, proyectos, estamos unidos y vamos mejorando en eso, pero vamos a concluir el proceso cuando tengamos el liderazgo electo democráticamente. Mientras tanto, no. Y sobre todo porque se cuenta además, Francisco, con muchas lagunas en este caso. En lugar de lagunas vamos a llamarle agujeritos en todo esto. Y me refiero a esos lobistas que están en Washington y que en el caso de Venezuela lograron adornarle la oreja a Biden para que entregara a los narcosobrinos y a Alex Saab, y que tienen más intereses personales o los negocietes que puedan llegar a hacer en Venezuela o en Cuba que realmente el interés que tienen por el pueblo y por que ese pueblo pueda disfrutar de una forma permanente y libre de la libertad. Y en Cuba pasa exactamente igual. Yo recuerdo cuando la época del deshielo, dentro de los propios republicanos y demócratas hay diferencias de criterio. Entonces, ¿cómo se unifica todo eso para que al final del día algo prospere, Francisco? Mira, eso que dijo José Daniel es precisamente de donde surge la legitimidad del liderazgo de María Corina Machado, que se convocó unas primarias en la oposición y ella ganó con un 93% de los votos, barrió absolutamente. Y de ahí, bueno, nace todo este proyecto que pasó por las elecciones del 28 de julio, en el cual un desconocido total hasta ese momento, Edmundo González Urrutia, también sacó 70% de los votos. Y si es María Corina la candidata en ese momento o en este momento, de ese gobierno legítimo, bueno, saldrán las autoridades que todos queremos al frente, ¿no? Y María Corina ganará con 80% de los votos, una cosa absurda. Ahora, esto terminará en Venezuela, Marian, José Daniel, terminará en unas elecciones, justamente hablando de esos lobistas que estabas mencionando. Ya Delcy Rodríguez inscribió en Washington a un equipo de lobistas para que le ayuden con el tema de recaudación de fondos y todo aquí. Y ella está en campaña en este momento. Claro. Es lo que estamos viendo. Así, entonces, y ya vemos cómo se va acercando el retorno de María Corina Machado a Venezuela, vemos cómo el Partido 20 empieza a hablar de un gran acuerdo nacional, cómo ayer desde el Departamento de Estado se advertía a la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela, que ella electa en el 2015, que, bueno, y era una advertencia a toda la oposición y a todo el país. Es hora de bajar el tono, es hora de bajar la retórica, pero todo esto pasó justamente por la elección interna de un liderazgo que ahora es reconocido a nivel mundial como ni más ni menos la premio Nobel de la Paz. Bueno, José Daniel sabe mucho más de esto, pero desde afuera es lo que parece que le hace falta a la oposición cubana. Señores, tengo solo 30 segundos para cada uno, pero yo no puedo evitar hacerles una pregunta a los dos y con esto cierro. Y esa pregunta es, hay unas elecciones de medio término en el mes de noviembre. ¿Creen ustedes que se puede dar una definición al tema de Cuba y Venezuela antes de esa fecha, José Daniel? Eso esperamos. Estamos casi seguros que así va a ser. Francisco.
Lo mismo que dijo José Daniel, eso parece estar en marcha, esperamos que concluya o que entre en su fase final cuanto antes. Oiga, ha sido un placer tener a los dos en el programa. José Daniel, gracias por haber venido hasta acá. Francisco, gracias también por tu tiempo. Es un placer siempre conversar. Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien.